Me están humillando en la iglesia. ¿Qué hago? No aguanto más. Estoy a punto de explotar. Esa pregunta se la están haciendo, se la han hecho y posiblemente se la hagan muchas personas en los caminos y en la vida cristiana, en la congregación o en otras organizaciones en las que se encuentran. Y están buscando respuestas asertiva a esta pregunta. Por lo tanto, el día de hoy vamos a responder qué debes hacer, cómo debes hacer y en qué momento ante la humillación, ante el atropello, la falta de respeto y el avergonzamiento en tu congregación o en la vida cristiana, no importa dónde acontezca. Bienvenidos sean todos a este su programa Contenidos de Vida. Recuerden que Contenidos de Vida es respuestas asertivas en un mundo complicado. Y como es un mundo complicado, suscríbete, comenta, comparte y dale like y ayúdanos a crecer porque queremos seguirte dando contenidos de calidad y contenidos de vida. Señores, y vamos de lleno al grano con el tema del día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de la humillación, el atropello y la vergüenza por la cual muchas veces son sometidos algunos miembros o algunas personas dentro de la vida cristiana, la iglesia o cualquier organización de estos caminos. Realmente este tema es más común de lo que uno se puede imaginar y hay muchos detrás haciéndose esa pregunta. Por lo tanto, como este programa es un programa para traer respuestas asertivas en un mundo complicado, traemos respuesta a aquellos que se están preguntando ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar frente a un momento de humillación, de atropello, de herida o avergonzamiento en los caminos de Cristo o dentro de la iglesia? Así que quédate ahí para compartir. Señores, sin más preámbulos, entrando de una vez en lleno, todos sabemos que, bueno, la iglesia es una comunidad de fe, pero como es la iglesia una comunidad de fe, es llamada a ser un espacio de restauración, amor, reconciliación y crecimiento espiritual. Pero en muchas ocasiones, la congregación o la iglesia o la organización cristiana donde nosotros nos manejamos se torna en algo un poco medio incómodo, porque sin embargo, al estar integrada por seres humanos, personas que somos imperfectas, no somos ángeles, no somos arcángeles, no somos Dios ni seres divinos, pues realmente a veces se convierte también en un escenario donde surgen conflictos, donde surgen problemas y donde realmente nos hieren y en muchas ocasiones sufrimos humillaciones, atropellos y decepciones y avergonzamiento, lo cual realmente esto en realidad desafía a muchas personas y nos desafía a nosotros como cristianos y como creyentes, quienes enfrentamos muchas veces dentro de la organización dichos acontecimientos, los mismos que en realidad deberían ser medios de consuelo o medios de refugio, se convierten en en un lugar de desesperación. Pero somos seres humanos y nosotros vivimos en un mundo así. Ahora, la pregunta es realmente principal que deberíamos hacernos es cómo enfrentar esos momentos de humillación, cómo responder ante la humillación en la iglesia según la Biblia, cuál debe ser la postura realmente cristiana en medio de las heridas que nos producen los momentos de humillación, momentos de atropello, momentos de rechazo en la congregación y cómo impacta este fenómeno en la vida social y cristiana de los creyentes y la comunidad de fe. ¿Por qué surge la humillación? Realmente la humillación en la iglesia y en otros ámbitos de la vida surge cuando muchas veces hay personas que son intolerantes, vamos en la vida cristiana. Personas que primero están desenfocadas de Dios y están enfocadas y actuando en su carnalidad como hombre. No están actuando bajo la dirección de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Están actuando bajo sus direcciones humanas, bajo sus impulsos, bajo sus deseos, bajo sus frustraciones, bajo sus celos o simplemente bajo sus inseguridades o sentimientos de inferioridad.
Todos aquellos que les gusta humillar a los demás es porque necesita sentirse superior ante los otros, ya que carga cierta raíz de amargura, raíz de rechazo, resentimiento, dolor, heridas, sentimientos de inferioridad y sentimientos de amargura. Aquellos que no toleran el brillo de los demás, no toleran el ministerio de los demás, porque sienten que quizá en un lugar ven como amenaza a una persona o ven como amenaza el ministerio o el talento o el don de una persona y recurren muchas veces a la humillación para intentar aplastar y opacar el crecimiento, el avance o el ministerio o la gracia de alguien o de los demás. Esto surge porque en realidad el problema está en el que humilla y no en aquel que está siendo humillado. Por lo tanto, si estás siendo humillado, lo primero que te quiero decir es que cuando de la forma en que tú respondes ante la humillación, habla de ti. Y la forma en que te humillan, habla del otro. Por lo tanto, la pregunta aquí es realmente que tú te debes hacer si Jesucristo actuaría como tú estás actuando ante el momento de humillación o ante el momento de atropello. Muchas veces la humillación surge, por ejemplo, con palabras ofensivas. Muchos ofenden al hermano, muchos buscan herir al hermano, hacer bajarle la autoestima con manipulación, con el famoso Dios me dijo, Dios me habló, Dios me declaró, yo siento, yo creo, con el propósito de aplastar, anclándose en una espiritualidad divina y en palabras que supuestamente vienen de Dios para aplastar y detener el ministerio y el crecimiento del otro. Aunque no lo crea, muchas veces esto surge así. Con críticas injustas, muchas veces hacen críticas supuestamente constructivas, pero son con fines de que la persona no reconozca su propio valor, de desvaluar y desmeritar el valor ajeno o el valor del otro. Surge también como medio de rechazo. A veces la humillación se manifiesta como medio de rechazo, de rechazar al otro y echarlo a un lado y no reconocer la gracia, el talento o el don o el desempeño o la labor que una persona haga en dicha organización. También se manifiesta la humillación como medio, como una forma de calumnia. Se levanta injuria, se levantan mentiras, se levantan falsos testimonios para querer dañar la reputación del otro con el propósito de humillarlo y avanzar y yo poder quedar brillar y quedar por encima del otro, lo cual realmente son sentimientos que no vienen de Dios y vienen de Satanás y obviamente provienen del mismo infierno. También con actitudes de superioridad espiritual. Muchas ocasiones surge lo que es el celo ministerial y el espíritu de competencia. Algo que se ha introducido y se le permite muchas veces, muchas personas permiten que eso entre a la iglesia, permiten que eso entre a la organización. Y cuando entra el sentido de competencia, de yo querer estar por encima del otro, brillar más que el otro, que se me reconozca más que el otro, eso hace que yo quiera troncharle los caminos al otro y conlleva humillar al otro y detener el crecimiento del otro porque yo soy el que tengo que brillar. Muchas veces por sentido de pertenencia, de pertenencia en algún lugar. Porque esto me pertenece, porque esto me pertenece a mí. Yo tengo tantos años y tanto tiempo aquí y a mí es que me corresponde esto porque yo me lo he ganado. Y eso es un desconocimiento de la gracia y la manifestación de Dios porque Dios tiene diversas formas de manifestarse. Puede que Dios pues utilice a una persona que llegó ahorita, hace 2 o 3 o 4 meses y Dios se manifieste y se glorifique y brille de una manera especial. Más sin embargo, no se manifiesta con alguien o Dios no usa a alguien que tiene 20, 15 o 30 años en un lugar y usa y se glorifica y se manifiesta con aquel que tiene 2 años, 1 posiblemente meses. Eso levanta celo, eso levanta espíritu de competencia en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el caso de José. José tenía una gracia. José tenía sueños en el que Dios le manifestaba que él estaba por encima o superior a sus hermanos y que sus hermanos se postraban ante él. Esto creó celo, creó envidia. Y sus hermanos no aceptaron que siendo mayores que él, tenían que rendirse ante el menor y tenían que estar por debajo de él. Creó celo de modo que fue atropellado, fue humillado y fue echado en una cisterna. Ahora bien, vean cómo reaccionó José ante ese momento. José no se fue contra sus hermanos, José no se fue en contra de ellos, José no se vengó, José no buscó cortarle la cabeza. Vemos la actitud de José
lo cual hablaremos más para adelante. Entonces, esta experiencia puede generar dolor emocional, espiritual, debilitamiento en la participación del creyente y en su sentido de pertenencia. Cuando se humilla a una persona, sea de manera pública o privada, o se entiende, o se busca atropellar, esa persona mengua automáticamente, si es débil en la fe, mengua su participación en la congregación. Eso impide el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque hace que las personas se resientan, hace que el débil se resienta y el débil busca entonces estar alejado y no quiere participar. Por lo tanto, la humillación ante los creyentes provoca herida y provoca daños internos en la iglesia. Entonces, no obstante, la humillación no es un fenómeno nuevo porque Jesús lo enfrentó según Mateo 27, del 29 al 31. Entonces, Jesús es el mejor ejemplo de humillación. Jesús es el mejor ejemplo de atropello. Jesús es el mejor ejemplo de que quiso ser avergonzado en público y delante de todos. A Jesús se intentó humillar, a Jesús se intentó atropellar. Por lo tanto, lo primero que te quiero decir es que si tú estás siendo humillado, estás siendo atropellado y estás siendo avergonzado en público o en privado, es porque sobre ti cae y pesa un fuerte llamado, un fuerte propósito. Todos aquellos hombres de Dios que fueron humillados, fueron atropellados y avergonzados, tanto en público como en privado, portaban grandes llamados, portaban un peso de propósito y llamado sobre ellos. Ellos estaban llamados a dividir la historia. Ellos estaban llamados a liberar al pueblo. Ellos estaban llamados a cambiar vidas. Ellos estaban llamados a traer unidad, renovación, transformación y cambios en el momento y el tiempo donde estaban aquellos acontecimientos. Así que si a ti te están humillando en la iglesia, si a ti te están intentando avergonzar, si te están atropellando, es porque tú portas llamado, porque tú portas propósito y portas una gracia irresistible, lo cual Satanás quiere utilizar a los cercanos tuyos para atropellarte, para detener y matar el ministerio que habita en tu vida y que está a punto de explotar. Recuerda que muchas veces tú eres una amenaza para aquellos que tienen propósitos contrarios al que Dios diseñó para ti. Jesús fue humillado, quiso ser detenido, le quitaron cortar la cabeza al ministerio. Por lo tanto, cuando a ti te están humillando y te están atropellando en muchas ocasiones y tú andas en los caminos correctos, es porque realmente una gloria viene para ti. No hay victoria sin desierto, no hay victoria sin prueba, no hay victoria sin problemas. Lo que significa que uno de los grandes precios del ministerio y de esta vida en Cristo es pasar por humillaciones y pasar por atropellos. Porque el atropello y la humillación viene a hacerte fuerte, viene a hacerte desarrollar el fruto del Espíritu en tu vida. Porque la paz se desarrolla con problemas y con circunstancias, con turbulencia y con dificultad. El amor se pone a prueba en momentos donde se te quiere atropellar, humillar o se te abusa prácticamente de ti, aún tú teniendo toda la razón y aún siendo tus verdugos los culpables. Entonces, el amor se pone a prueba frente a tus verdugos. La paz se pone a prueba frente a tus verdugos. La paciencia se pone a prueba frente a tus verdugos. Yo vine a decirte en esta hora que si te estás siendo humillado, avergonzado o atropellado, es porque Dios está poniendo a prueba tu paz, tu paciencia, tu gozo y sobre todo tu fidelidad y tu firmeza y tu pertenencia en el evangelio. Por lo tanto, tú estás siendo pulido. Bien, entonces, ¿qué pasa? Jesús fue el mejor modelo supremo, el mejor modelo que debemos seguir en momentos de humillación, porque Cristo, siendo hijo de Dios, se humilló a sí mismo. Filipenses 2:8 habla claro que fue injuriado sin responder con injuria, lo que enseña que en tus momentos de humillación tienes que aprender a callar. En tu momento de humillación no te defiendas. En tu momento de humillación no te justifique. Jesús no se justificó cuando estaba siendo crucificado. Jesús no se justificó cuando estaba siendo azotado. Jesús no se defendió. Jesús simplemente calló, hizo silencio, se enfocó en su llamado y en su ministerio. Oye bien, a ti que te están humillando, a ti que te están atropellando y a ti que te están avergonzando en la iglesia o en cualquier lugar, calla. No te defiendas. Haz silencio. Porque el más grande, que es Jehová de los ejércitos,
Él peleará tu batalla y Él te va a hacer justicia. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es hacer como Jesús, que cayó e hizo silencio cuando lo estaban ajusticiando y dejó que sea la justicia divina que pelee por él. Amén. Entonces, tenemos que seguir esta parte. Entonces, Él mostró que la verdadera gloria no está en evitar la humillación, sino en responder con mansedumbre y con justicia ante el momento de dificultad. Ante tu momento de humillación, de avergonzamiento, de rechazo o de maltrato, calla, haz silencio y tienes que en ese momento poner en práctica la mansedumbre, porque ahí es que se demuestra qué tan cristiano somos, qué tan lleno de Dios somos, qué tan lleno del Espíritu Santo realmente nosotros somos. Entonces la Biblia afirma que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humillación puede convertirte en un camino de formación interior donde Dios moldea tu carácter. La humillación, el momento de atropello, viene a moldear tu carácter y viene a hacerte más fuerte y a blindar tu corazón. Yo mismo luché de manera profunda para poder perdonar. Momentos en el que se abusó bastante de mi confianza, momentos en el que muchas personas me hirieron. Yo me fui ante Dios y duré hasta las 4 de la mañana y le dije, Dios mío, sáname, ayúdame a perdonar. Tú, mira, ves, o me corta de esta tierra, pero ayúdame a sanar. Mira, ve, pero ayúdame a sanar primero. Yo no aguanto más. Si es por mí, yo no puedo. Sáname, por favor. Y Jesús me sanó. Jesús me ayudó a perdonar. Por lo tanto, yo te insto a pulirte en el nombre de Jesús y pedirle a Dios que te ayude a perdonar si estás herido por atropellos o por humillaciones que te han sucedido realmente en tu vida. Entonces, lo primero que debes hacer es no pagar mal por mal. Porque en Romanos 12:17 exhorta a no tomar venganza, sino en confiar en la justicia divina. Entonces, esta actitud protege tu corazón de la amargura. Cuando tú no pagas mal por mal y tú no quieres vengarte. Jesús no se vengó. David no se vengó. José no se vengó. Entonces, David realmente buscaban asesinarlos, el rey Saúl, porque se sintió celoso, porque recuerda que David también fue rechazado y fue puesto en poco. Y se burlaron de él, pero más sin embargo Dios le dio la victoria. Quisieron humillarlo, pero más sin embargo Dios le dio la victoria. Entonces, cuando te intentan humillar, recuerda que a los que más humillaron en la Biblia, Dios al fin y al cabo terminó dándole la victoria. Número 2, deben poner en práctica tu identidad en Cristo. Los momentos de atropello, humillación y avergonzamiento y rechazo ponen a prueba quién eres tú en Jesús. Si tú eres el vengativo, si tú eres el iracundo, si tú eres el amargado, quién tú eres en Dios. Tiene que pensar, Jesús respondería como estoy respondiendo. Jesús actuaría como yo estoy actuando. Entonces, la humillación realmente produce heridas reales y puede generar bastante cosas preocupantes en la vida de un creyente. Por lo tanto, en esta parte exhortamos a los líderes de distintas organizaciones, pastores, predicadores, líderes juveniles, etcétera, a lo siguiente. Número 1, la humillación produce el aislamiento de los miembros. Cuando un miembro no tiene la suficiente madurez, el miembro pues se aísla. ¿Por qué? Porque hay personas que no son tolerantes igual con la fortaleza espiritual para soportar la humillación y el atropello en público o en privado por parte de personas o líderes de una congregación. Entonces eso aísla a los miembros de la iglesia. Y un grupo de miembros aislados se traduce en poco crecimiento, en estancamiento y en una iglesia enferma donde el Espíritu Santo no se puede manifestar. Produce, número 2, desconfianza, porque ya la iglesia no confía fácilmente en el sistema eclesiástico de esa iglesia. Deja de confiar en los líderes y los pastores si no aprenden a poner un freno a dicho comportamiento en la congregación. No, crea desconfianza. Y crea desconfianza en el líder también que intenta humillar o intenta atropellar. Además, provoca la pérdida de compromiso ministerial en la iglesia. Cuando en una iglesia se practica comúnmente lo que es o se permite la humillación por parte de miembros en la iglesia, esto crea un desencanto en la congregación y en aquellos que que se intenta humillar, si no tienen la madurez suficiente espiritual y no saben bien y no tienen una buena identidad.
porque comienzan a cuestionar entonces al liderazgo y a la iglesia y terminan heridos, profundamente amargados, y no quieren cargo, no quieren correr a nada, no quieren tocar en la iglesia, no quieren comprometerse, dejan de diezmar, dejan de ofrendar, porque las heridas lo lleva a perder el compromiso con la iglesia y el amor por su congregación, hasta el amor por sus hermanos. También provoca el abandono de la congregación, porque muchos se terminan yendo porque no soportan y no ven ese momento como un proceso ni como un medio de crecimiento para ellos fortalecer el fruto del Espíritu, del amor, gozo, paz, paciencia y bondad, sino que lo ven como un momento de atropello y se dejan impulsar y terminan yéndose de la congregación. Entonces crea conflictos internos porque empiezan las divisiones en la congregación o en el sistema religioso. Ya se empiezan a dividir, están los grupismos que apoyan, unos que apoyan los verdugos y otros que apoyan a las víctimas y se crean bandos. Por lo tanto, no es sano para nada. Entonces, a nivel social, estas fracturas pueden debilitar la misión de la iglesia en la comunidad, porque la iglesia comienza a ser inoperante y deja de funcionar como debe, porque como dijimos, la iglesia es un cuerpo y si hay miembros que están heridos y están siendo humillados y atropellados, automáticamente estos miembros que también son una pieza clave en la iglesia dejan de funcionar de forma correcta a raíz de la humillación que se le intenta hacer y la iglesia entonces comienza a dejar de funcionar de una manera efectiva. Por lo tanto, también pues el testimonio del evangelio se ve empañado cuando los conflictos se manejan de forma carnal y no de forma espiritual. Muchos se anclan en muchos verdugos que le gusta humillar a otros en público o no, se anclan también de Dios me dijo, Dios me reveló, para darle fuerza y validación ante el público a una palabra de humillación y de atropello que la ponen como que Dios le dijo para avergonzar a otro en distintas ocasiones. Bien, entonces muchos creyentes sufren en silencio, temiendo ser juzgados y temiendo ser incomprendidos porque no quieren parecer como débiles o no quieren cuestionar realmente las palabras que se le han dicho, porque quienes se la dicen, se la agarran, se la dicen agarrado de una espiritualidad divina o con comentarios despectivos. Entonces, realmente, ¿cómo debemos manejar la humillación en sí? Debemos manejarlo de la siguiente manera. Número 1, evita responder impulsivamente, porque cuando tú respondes impulsivamente, en momentos de ira, automáticamente cometerás errores y estás respondiendo en la carne. No intentes responder de manera impulsiva. Debemos aprender a callar. Aunque sea difícil, hay que aprender a callar, porque realmente el salmista derramó su corazón delante del Señor en el Salmo 68 y la oración permitió sanar y evitar el dolor, evitar que el dolor se convierta en resentimiento. Tienes que detener el dolor antes de que llegue a convertirse en resentimiento, porque es como un cáncer que comerá tu corazón y al fin y al cabo terminará eliminando y destruyendo tu vida espiritual. Evita responder impulsivamente y reconoce el dolor. Tienes que reconocer tu dolor, llevarlo ante Dios y decirle a Dios que te ayudes. Dios, no puedo con esto. Dios, no puedo con esto, mira que fulano me hizo esto, fulano me hizo lo otro. Tienes que llevarlo ante Dios y reconoce el dolor, reconoce tu debilidad, reconoces que no puedes con él, porque así es que Dios te va a ayudar a lidiar con ese peso de tristeza y amargura, porque la humillación es difícil muchas veces de manejar y muy difícil de lidiar y de aguantar, y más cuando ha sido delante de alguien o en público. Es más fuerte porque no todos tienen la misma capacidad y la madurez de manejarla. Entonces, número 3, tienen que buscar la reconciliación cuando sea posible, porque Jesús instruyó a intentar resolver los conflictos en privado. Poniendo en práctica la restauración que es parte del evangelio. Hay que buscar restaurarnos. Busca un mentor en el cual le tengas confianza, le confiese tu situación, le confiese tu momento, porque sabemos que en el evangelio surgen muchos abusos espirituales por parte de líderes, por parte de personas, por parte de cabezas, por parte también de personas iguales del mismo nivel. Y los abusos espirituales abundan en todas partes, porque somos seres humanos imperfectos. Entonces, número 4, hay que empezar a practicar el perdón. Pedirle a Dios que te ayude a perdonar. Pedirle a Dios que te dé fuerza. Ir ante Dios, depositar tu dolor y decirle, Dios mío, ayúdame a perdonar como yo una vez también lo hice, que de verdad era mi debilidad, yo me resentía por todo, era muy sensible y solía guardar mucho y cuando explotaba de mala manera.
Pero Dios me ayudó y Dios blindó mi corazón cuando yo le entregué mis cargas una madrugada llorando y le dije, ayúdeme a perdonar porque yo no puedo, dame fuerza, convierte mi corazón en un corazón blindado para las cosas dañinas, pero sensible para las cosas tuyas, de Dios, de tu presencia. Número 5, confía en la justicia de Dios, no busque venganza. No quiera tú tener la justicia por tus manos. No quiera vengarte porque no podemos pagar mal por mal. Entonces, número 6, tiene que ver la humillación como un momento de formación. En el nombre de Jesús, Dios te está formando. Hay un ministerio que pesa sobre ti. Hay un llamado que pesa sobre ti. Por cuando te están humillando de una manera incomprensible, es porque están intentando matar el llamado y el propósito que hay en tu vida. Significa que carga un peso de responsabilidad espiritual que Dios lo va a explotar en algún momento. Pero Dios quiere moldearte, porque fácilmente donde Dios te va a poner, necesita trabajar en ti ciertas emociones, ciertas debilidades, y necesita desarrollar en ti más la paz, más la paciencia, más el gozo, y es un momento de carpintería. La humillación, el desprecio y el rechazo en tu vida es un proceso de formación que Dios está haciendo en tu vida. Y depende de cómo tú lo tomes, será el resultado y el destino de tu vida espiritual. Depende de la forma en que tú respondas ante la humillación, la vergüenza y el atropello. Depende cómo te lo tomes, será el final y el destino de tu vida ministerial y espiritual. Si te lo tomas como un momento, como un tiempo de formación, Dios te va entonces a poner en alto y tu ministerio va a explotar. Pero si te lo tomas de manera resentida y personal, vas a detener el ministerio, el propósito y el llamado de Dios en tu vida y se va a tardar los planes que Dios tiene realmente contigo. Entonces, tomando en cuenta en esto el liderazgo y su responsabilidad, tenemos que hacer un llamado aquí a los líderes principales que debemos aprender a ser responsables en nuestra congregación, porque la humillación dentro de la iglesia muchas veces surge de estructuras de poder que muy mal manejadas. Cuando en una congregación hay una estructura de poder, de liderazgo muy mal manejada, se dan frecuentemente escenarios de humillación y manipulación, de avergonzamiento y de maltrato hacia la membresía. ¿Por qué? Porque se está actuando no dirigido por Dios, sino con estrategias y direcciones plenamente manipulativas y carnales. Porque realmente el liderazgo tiene un gran peso de responsabilidad, número 1, de promover una cultura de respeto. En una congregación debe haber una cultura de respeto, porque realmente el respeto es parte del amor entre los hermanos. No podemos tener una cultura de apoyar lo mal hecho ni apoyar el atropello, porque eso manda un mal mensaje a la iglesia y eso manda un estado de debilidad estructural en la congregación. Número 2, corregir las actitudes abusivas. Desde que se vea una actitud abusiva, un líder debe automáticamente ponerle freno, porque si no le pone freno será una bola de nieve que más adelante se volverá más grande y terminará aplastando la congregación por completo. Entonces hay que aprender a ponerle freno a los momentos abusivos, porque hay abusos espirituales que se cometen que lo que hacen es debilitar la iglesia, detenerla, resentirla y provocar fácilmente la destrucción y la debacle. Entonces, número 3, hay que proteger a los vulnerables. Hay personas débiles en la iglesia, unas más débiles que otras. Y los que son débiles estamos llamados a protegerlo, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel espiritual y la misma fortaleza. Entonces, número 4, modelar la humildad y siempre enseñar la humildad entre el liderazgo y entre los creyentes. Debe haber una formación en la cual se promueva la humildad, el respeto y la condena total ante los momentos abusivos desde la primera manifestación. Porque lo que se permite una primera vez, se permite una segunda, una tercera, y los demás la replican y la copian. Y eso lleva a la destrucción de lo que es el cuerpo de Cristo y la desestabilidad y las crisis en las iglesias. Entonces, un liderazgo que tolera la humillación como práctica ministerial realmente deshonra y desacredita el evangelio y pone no en alto, sino en nivel bajo el nombre de Cristo y el nombre del evangelio. Por lo tanto, tu forma de responder ante el momento de humillación puede convertirse en un testimonio poderoso y explosivo para las demás personas que te ven en el momento. O sea, cuando te están haciendo humillado,
Cuando tú estás siendo humillado y atropellado en un lugar, congregación u organización, en la forma en que tú manejas ese momento de atropello y ante tus verdugos es crucial, porque tú estarás mandando un mensaje que va a inspirar o va a desmotivar a los demás cuando te vean responder, y más cuando eres un líder, porque tú tienes gentes que te sigue atrás y van a reaccionar como tú reaccionas, van a actuar como tú actúas y se van a manifestar como tú te manifiestes. Por lo tanto, el deber es manifestar a Cristo en el momento de humillación. Cuando te estén humillando, manifiesta a Cristo. Piensa cómo Cristo actuaría y cómo Cristo actuó en este momento. Número 2, tiene que romper el ciclo de violencia también, en el sentido de que tiene que responder con forma bíblica, pero no en el momento ni en el público, sino después, porque también tiene que darte a respetar. Tienes que llamar la atención tanto a los que lo permiten como a aquel que lo está haciendo de manera bíblica, y tienes que actuar y ponerle, límite a ese ciclo de violencia, pero de manera bíblica, no de manera humana ni de manera violenta. Bien, entonces, tienes que, número 3, inspirar a otros. En tus momentos de debilidad, de humillación y de atropello, tienes que convertirte en una inspiración más que en una desmotivación, porque como líder pesa bastante fuerte sobre nuestras vidas cómo reaccionamos ante los momentos críticos, más en el evangelio y más cuando es en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos convertimos en ejemplo. Entonces tenemos que aprender, número 4, a glorificar a Dios. Es bastante difícil, pero realmente tenemos que aprender a glorificar al Señor en nuestros momentos que nos están humillando, en el momento que nos están atropellando y que nos están avergonzando. Hay que manifestar a Dios, hay que manifestar a Cristo. Aunque los demás sientan que se están llenando de ego, aunque los demás tú veas que sientan y tú dices, no, yo no le voy a dar gusto a fulano, yo le voy a dar ese gusto para que se sienta superior, para que se sienta grande. No importa, no te enfoques en ellos, enfócate en Jesús. No te enfoques en pastor, enfócate en Jesús. No te enfoques en cómo la gente te vea, enfócate en Jesús. Jesús en su momento de humillación y de atropello se enfocó en su ministerio y se enfocó en su Padre para poder lograr el objetivo de liberar a la humanidad. Entonces, en tus momentos de humillación, enfócate en Jesús. Cuando te estén atropellando, enfócate en Jesús. Cuando te estén avergonzando, enfócate en Jesús. Cuando te subestimen, enfócate en Jesús. Cuando te rechace, enfócate en Jesús. Muchos no van a creer en ti, muchos no creerán en tu llamado hasta no verlo manifestado, porque la gente no cree en nada de lo que está tuyo interno hasta que no lo manifiesta. Pero muchas veces para que se manifieste y se explote el llamado y el ministerio y el propósito que hay en ti, es necesario poner a prueba quién tú eres para ver si estás preparado para lo que Dios te tiene. Oye bien, muchas veces Dios permite que lleguen momentos de avergonzamiento, humillaciones y atropello en tu vida para poner a prueba y probar si tú estás ya preparado y tú como un producto espiritual estás listo para entregarte el ministerio o el llamado o el propósito que Dios tiene en tu vida. Jesús fue a los 33 años que inició su ministerio, aunque estaba escogido desde un principio. Puede que tú estés escogido para ser pastor, a ser evangelista, etcétera, pero posiblemente todavía necesitas ser pulido en momentos de dificultad como es la humillación, entre otras cosas, y Dios te está probando a ver si tú ya estás listo para eso. Entonces, en conclusión, la humillación en la iglesia es una realidad dolorosa. Todos estamos claros. Eso nadie puede obviarlo, pero puede convertirse en un medio de transformación espiritual cuando se maneja de manera adecuada con la palabra de Dios, no con la palabra mía, no con mis sentimientos, no con mis emociones, sino bajo la palabra del Señor, porque la Biblia nos invita a imitar realmente la mansedumbre en Cristo, perdonar y a buscar la reconciliación entre mis hermanos, incluyendo entre mis verdugos, y a confiar en la justicia divina y recordar que nuestra identidad está puesta en Cristo y no puesta en nosotros mismo. Por lo tanto, socialmente el manejo maduro de la humillación fortalece la unidad del cuerpo de Cristo, pero un manejo desmedido de la humillación y un manejo impulsivo
puede llevar realmente a desbaratar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la forma en que tú reaccionas ante el momento que te están humillando puede determinar el nivel, la estabilidad o el destino de la misma iglesia, de la organización o del mismo grupo de líderes o de directiva en el cual tú estás. Porque a veces por amor a los demás miembros de la directiva debes mantenerte manso ante el momento de humillación y de atropello en esa circunstancia. Entonces, realmente debemos proteger el testimonio y proteger la iglesia y permitir que la gracia de Dios sea visible en nosotros en nuestros momentos de humillación, de atropello y de maltrato. Por lo tanto, el creyente no está llamado a aceptar abuso pasivamente, o sea, no está llamado a soportar el abuso eterno, pero sino que tenemos que enfrentarlo de manera bíblica y de manera pasiva, no de manera agresiva, no de manera impulsiva, sino a nivel bíblico. Entonces, con la Biblia tenemos que enfrentar estos momentos de manera pasiva, manteniendo un corazón sano y confiado en que Dios es poderoso para restaurar y reivindicar y transformar todas nuestras heridas en crecimiento por su gloria. Recuerden, Moisés fue humillado, atropellado y maltratado. José fue humillado, maltratado y fue vituperiado por su propósito, por su llamado, por lo que pesaba sobre él, porque hay muchos que no soportan tu gracia, no soportan tu poder, no soportan tu talento, no soportan tu llamado, no soportan tu ministerio y querrán aplastarte porque no soportan ver a otro brillar más que ellos, etcétera. Pero tú tienes que demostrar que tú no eres igual que ellos, que tú no eres aplastante, tú no eres humillante, tú no eres atropellador, tú no eres abusivo, tú eres diferente, tú tienes a Cristo y tú estás llamado a manifestar la mansedumbre de Cristo, el gozo de Cristo, la paz de Cristo y tienes que manifestar a Cristo en tu momento de humillación, de atropello, de avergonzamiento y de adversidad. Porque recuerda que algunos se sienten inferior y cuando se sienten inferior buscan humillar a otros porque realmente no toleran la grandeza de los demás. Así que suscríbete, comenta, comparte, dale like si esto fue útil. Esto es Contenidos de Vida, respuestas asertivas en un mundo complicado y esto llega gracias a JLS Studios, un proyecto que hace realidad tus contenidos audiovisuales donde grabas tu podcast, tus contenidos y graba todos tus programas para las redes sociales y demás. Así que hasta otro próximo programa. Esto es Contenidos de Vida y Dios te bendiga.